Derecho de objeción de conciencia, señalando que este derecho es a título individual, que la institución debe garantizar el acceso al aborto no punible en todos los lugares con infraestructura ginecológica. También señala, y me parece importante, que las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa y la reticencia para llevar a cabo la práctica del aborto por parte de los profesionales de la salud y las autoridades hospitalarias constituirán actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y o penal correspondiente. En nuestra provincia se han presentado dos proyectos de ley para establecer este protocolo para los servicios de salud, el del diputado Giraudo y el del diputado Haddad. No voy a analizarlos en detalle, solo señalo que el primero, que tiene la virtud de haber generado esta discusión, avanza, va más allá de lo pautado en el fallo, estableciendo normas que por un lado pueden llevar a la judicialización de la denuncia y por otro a que los grupos y o instituciones que históricamente se opusieron al aborto no punible ganen en cada una de estas instancias tiempo como para que el aborto no se produzca por ser ya peligroso para la vida realizarlo o porque lograron convencer a la mujer y o niña violada que desista del mismo. Estos grupos han utilizado distintas estrategias, han apelado los fallos a favor del aborto no punible, han dilatado la realización del aborto legal, han invadido las clínicas y las casas, hablando con las víctimas, con sus familiares, generando un daño psicológico en este proceso que se suma al daño producido por la violación. Creemos que el protocolo debe ajustarse al fallo de la Corte y en este sentido la propuesta del diputado Fidel Haddad lo hace por lo que acordamos con él mismo. La provincia tiene la obligación de aplicar esta política pública y regular el acceso al aborto no punible si, como dice, es respetuosa de los derechos humanos de las personas y asume el rol de garante del cumplimiento de los mismos. Además, debe hacerlo porque es obligación respetar la ley y no someter a una víctima de violación a recorrer el camino de la justicia hasta llegar a la Corte, cuando la Corte ha sentado jurisprudencia con este fallo. Pero además de esto debe hacer otras cosas que tienen que ver con el tema que estamos debatiendo. Esto debe ir acompañado de una política que ponga en marcha un programa proactivo de salud sexual y reproductiva, que incluya información y acceso a anticonceptivos y educación sexual integral desde el inicio de la escolaridad hasta el final de la escuela secundaria. También debe utilizar la educación sexual no formal para llegar a todos los ciudadanos, pero especialmente a los de los sectores más vulnerables, con campañas de información pública para que todos conozcan los derechos que le asisten a las víctimas de violación. Y debe capacitarse en ese sentido a las autoridades sanitarias, policiales, educativas, para que brinden a toda víctima de violación sexual contención y asesoramiento. Para ir finalizando, este fallo señala que la violación es un delito y la defensa frente a ese delito
no puede considerarse un delito. El aborto no implica deseo de la mujer. Ninguna mujer se embaraza para abortar. La fecundación no deseada nada tiene que ver con la lógica maternal. No hay hijo sin deseo de hijo. No hay madre sin deseo de maternizar. En la violación, esto queda barrido brutalmente. Y lo que hace la Corte es precisamente no convalidar esta brutalidad. Una gestación en modo alguno constituye una maternidad. Si la gestación no se alinea con el propio deseo, aparece el deseo de terminar con ella. Un embrión no es un hijo. Un hijo emerge cuando el deseo de una mujer, su madre, lo corporiza y lo simboliza como tal. Esto se hace más que evidente en los casos de adopción. Allí no hace falta ningún embrión implantado en el propio útero para que un hijo tome su lugar en el deseo y en la vida de la mujer que adopta. Claramente, un hijo es un ser simbolizado, ajeno a la biología. Sin embargo, miles de años de patriarcados aún cuestionan la capacidad moral y ética de las mujeres para seguir su propio deseo. La inoculación de culpa, de miedo, la deliberada inclusión de riesgos para la salud y la vida, que implica la ilegalidad, se emplean como armas domesticadoras del propio deseo. Si el aborto es clandestino, las mujeres se enferman y pueden encontrar el castigo por rebelarse. Voy a finalizar destacando que la aceptación del aborto no punible no obligará a ninguna mujer de cualquier edad y condición que haya sido violada a interrumpir su embarazo si así lo decide. Pero sí permitirá a la madre a quien le violaron una hija menor y que el embarazo producto de esa violación pone en riesgo de muerte, y a las mujeres violadas que eligen interrumpir su embarazo producto de un acto brutal, puedan hacerlo sin riesgo para sus vidas y sin riesgos jurídicos. El aborto en condiciones inseguras mata, y sobre todo mata a las mujeres pobres. La aplicación correcta del inciso 2 del artículo 86 del Código Civil es una deuda de la democracia, pero también es una cuestión de justicia social. Es una deuda de la democracia porque la muerte por complicaciones post-aborto inseguro es la principal causa de muerte por gestación. Y es una cuestión de justicia social porque las mujeres pobres enferman y mueren por abortar. No le pasa a las mujeres del primer mundo que hace más de 40 años tienen legalizada la posibilidad del aborto. Y tampoco les pasa a las mujeres de clases más favorecidas de nuestra sociedad, porque lo hacen de forma segura, encubierto, como otras prácticas médicas, y a veces aún pagados por las obras sociales. Muchas gracias. Thank you.